tardes, hermanos, feliz sábado. Una tarde un poquito lluviosa con un poco de frío, pero bueno, vamos a tratar de estar calientitos y vamos a continuar con el tema del estudio de Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 del el tema de las iglesias. Pero lo vamos a hacer en el nombre del Señor y haciendo una oración para encomendarnos al Señor. Nuestro Dios y nuestro Padre que mora en las alturas de los cielos, una vez más venimos delante de su presencia agradecidos por darnos la oportunidad de compartir la palabra con sus hijos. Le pedimos, Padre, en este momento que su Espíritu Santo obre en nuestra mente y en nuestro corazón, que bendiga a todo su pueblo, que su Espíritu Santo sea derramado y podamos ser instruidos en su palabra. Quiero aprovechar el momento también, Padre, para pedir por el bienestar del hijo del hermano Eduardo, Diego Guadalupe, que se encuentra en Tijuana, haciendo su lucha para buscar un nuevo futuro, una nueva vida, y le pedimos que usted lo guarde, lo proteja y le haga llegar hasta su lugar donde Él se ha propuesto. También le pido, Padre, que bendiga esta congregación, especialmente nuestros nuevos hermanos que están aquí con nosotros, hermano Eduardo, hermana Emelia, hermana Carmen, nuestras visitas que nos acompañan, y así bendiga a todo su pueblo en la faz de la tierra. Le damos las gracias y nos ponemos en sus manos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, ahora vamos a repasar el periodo de la iglesia de Filadelfia. Recuerden que en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 tenemos 7 mensajes a 7 iglesias que representan 7 diferentes periodos. Hemos dicho que representa del tiempo de la iglesia apostólica hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y en estos mensajes encontramos el estado espiritual en que se encontraba cada iglesia, sus decadencias, promesas, y quiero recordarles que en estas iglesias se nos presenta una cercanía de que el Señor viene pronto. Y entonces, en la iglesia que hablamos de Sardis el sábado pasado, dijimos que esta iglesia representa el periodo de 1517 a 1830. Y ahora vamos a hablar sobre Filadelfia, que representa de 1830 a 1844. Y dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 7 en adelante: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aún tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén,
la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bien, pues como pueden ver en estos versículos tenemos mucho de qué hablar, muchísimo. Pero no podemos hablar todo, desafortunadamente, ¿no? Entonces vamos a concentrarnos en ciertas facetas que nos presenta aquí este mensaje a la iglesia de Filadelfia. Primero queremos saber lo que significa Filadelfia. Dice que Filadelfia significa amor fraternal y expresa la situación y el espíritu de aquellos que recibieron el mensaje adventista hasta el otoño de 1844. El gran despertar religioso que proveniente del estudio de las profecías se produjo durante la primera parte del siglo XIX. Culminó en ese movimiento adventista. Hombres de todas las organizaciones religiosas se quedaron convencidos de que se acercaba la venida de Cristo. Al salir de las diversas iglesias, dejaron detrás de sí los nombres y los sentimientos sectarios. Los corazones latían acordes mientras todos unían sus esfuerzos para dar la alarma a las iglesias y al mundo. Y señalaban la venida del Hijo del Hombre como la verdadera esperanza del creyente. Dejaban de un lado el egoísmo y la codicia y manifestaban un espíritu de consagración y sacrificio. El Espíritu de Dios acompañaba a cada verdadero creyente y su alabanza estaba en cada lengua. Los que no participaron de este movimiento no pueden comprender plenamente cuán profundamente se escudriñaban los corazones y se consagraban a Dios. Y cuán grande era la paz y el gozo del Espíritu Santo y el amor puro y ferviente que sentían unos hacia otros los verdaderos creyentes. Entonces, hermanos, vamos a recordar algunas expresiones de la experiencia que tuvo la iglesia, el periodo de la iglesia anterior. Recuerden que estamos diciendo aquí, que estamos leyendo, que ahora esta iglesia de Filadelfia representa al pueblo adventista, la experiencia del pueblo adventista en sus comienzos. Y que estos que formaban esta iglesia adventista en estos comienzos estaba formado de todas las iglesias que existían en ese tiempo y se habían unido con un solo propósito: anunciar a las iglesias y al mundo la próxima venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando leí que Filadelfia significaba amor fraternal, dije, cierto, la palabra lo dice, Filadelfia. Y pues con la ayuda de una Biblia interlineal, fui a buscar dos palabras. Fui a Juan capítulo 21, versículo 15, donde el Señor Jesús le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? Y Pedro le contesta: sí, Señor, te amo. Dame la imagen, Gedi, para que los hermanos puedan ver. Entonces, encontré que la palabra Filadelfia se compone de dos palabras. Cuando el Señor Jesús le dijo a Pedro: ¿me amas? El Señor Jesús usó la palabra ágapas o agape, que la tengo subrayada ahí. Y cuando
Pedro le dijo, sí, Señor, te amo. Pedro usó la palabra fileo, filo. La tengo subrayada, filo. Entonces, si juntamos las dos palabras, buscar la palabra también hermano. La palabra hermano es Adolfos. Ahí la tienen. Adolfos. Entonces, Filadelfia se compone de dos palabras, filo y Adolfos. Filadelfia, que significa amor filial o amor de hermanos. Filadelfia. Filo es la palabra que dijo Pedro, sí, Señor, te amo. Y Delfos o Adelfos es hermano. Entonces representa un amor de hermanos. Y esta fue la experiencia del pueblo adventista en su inicio. Se amaban de todo corazón. Entregaban todo uno al otro. Por eso en los comentarios nos dice que Filadelfia significa amor fraternal. La condición de la iglesia de Sardis, noten bien, dice la nota, en Apocalipsis 3:1, pero dice, la condición en que se hallaría entonces la iglesia de Sardis está descrita en las palabras del Salvador en el Apocalipsis, que dice, tienes nombre que vives y estás ¿qué? Muerta, o estás muerto. Y los que no quieren dejar su indolencia, su indolente descuido, se les dirige el solemne aviso: si no velares, vendré a ti como ladrón y no sabrás en qué hora vendré a ti. Entonces, el periodo de la iglesia que le antecede a Filadelfia eran de aquellos hermanos que pensaban que estaban vivos, pero estaban muertos. Su condición espiritual estaba muerta. Y no solamente eso, se les dio la amonestación. Si no velas, si no te mantienes despierto, Carlitos. Carlitos, mantente despierto, hijo. Si no velares, vendré a ti como ladrón y no sabrás en qué hora vendré a ti. Y esa fue la experiencia en el tiempo de Filadelfia de todos aquellos hermanos que estaban en Sardis, que no se mantuvieron alertas. Vino el Señor y no se dieron cuenta y la puerta se cerró. ¿Sabemos eso? La puerta se cerró y no entraron. Es terrible eso. Vamos a ir viendo poco a poquito lo que pasó. Noten ustedes la siguiente nota, Hedy, por favor, la siguiente diapositiva. Escribí 4 versos. Dice, el mensaje del segundo advenimiento de nuestro Señor Jesús no se menciona en los primeros o en las primeras 3 periodos de la iglesia, pero en Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea se visualiza en crescendo, es decir, como nos está dando aviso de que el Señor viene. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 2, versículo 25, mensaje a la iglesia de Tiatira le dijo, pero lo que tienes, reténlo hasta que yo venga. A la iglesia de Sardis le dijo, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Y a la iglesia de Filadelfia le dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Es decir, a nuestros hermanos cuando comenzaron les dijo, yo vengo pronto. Está alerta para que nadie tome tu corona, la puedes perder, hermano. No creas que el nombre de ser adventista ya nos dio la entrada al cielo. No vayamos a caer en el error de los judíos, que pensaban que ya ellos eran judíos, ya estaban salvos. Somos el pueblo de Dios. Y nosotros decimos lo mismo, somos el pueblo de Dios, pero el nombre no nos salva.
La iglesia no nos salva. Nos salva que obedezcamos la palabra que Dios nos ha encomendado. Entonces, todavía no vamos a hablar de esta iglesia, pero la última iglesia es la Odisea, la iglesia del juicio, o la iglesia que será juzgada. Y a esta iglesia el Señor dice: he aquí, yo estoy a la puerta. Y ese es el mensaje para nosotros. Todavía no vamos a hablar de la Odisea, pero a nosotros se nos aplica el mensaje de la Odisea. Dices que eres rico, pero no sabes que eres un pobre, desnudo. Hay una amonestación tremenda para la iglesia de la Odisea, pero lo veremos en el siguiente sábado. Entonces, el mensaje a Filadelfia, el mensaje a nuestros padres espirituales fue: yo vengo pronto. Retén lo que tienes, guarda lo que tienes, no lo pierdas, no vayas a perder tu corona. Dice la siguiente nota, en El conflicto de los siglos, página 357, dice: una gran obra de reforma debía realizarse para preparar a un pueblo que pudiese subsistir en el día del Señor. El Señor vio que muchos de los que profesaban pertenecer a su pueblo no edificaban para la eternidad, y en su misericordia iba a enviar una amonestación para despertarlos de su estupor e inducirlos a prepararse para la venida de su Señor. ¿Recuerdan lo que leímos? Las amonestaciones que el Señor dijo. Entonces dice que el Señor mandó una amonestación. Mandó una amonestación a la iglesia de Sardis antes de entrar al periodo de Filadelfia. Y en Filadelfia dice: esta amonestación nos es presentada en el capítulo 14 de Apocalipsis. En él encontramos un triple mensaje proclamando por seres celestiales y seguido inmediatamente por la venida del Hijo del Hombre para cegar la mies de la tierra. La primera de estas amonestaciones anuncia la llegada del juicio. El profeta vio un ángel volando en medio del cielo, teniendo un evangelio eterno que anunciar a los que habitan sobre la tierra y a cada nación y tribu y lengua y pueblo. Y dicen a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Esta es la amonestación que Dios envió en el principio de nuestro movimiento. La hora de su juicio ya ha comenzado, ya comenzó. El apóstol Pablo, en Hechos capítulo 17, en su tiempo, él dijo: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero en nuestro tiempo, de acuerdo al primer mensaje angélico, nos dice: la hora ya llegó, la hora de su juicio ya llegó, ya está aquí. Voy a repetir una nota que leímos el sábado pasado que se aplicaba a la iglesia de Sardis en ese tiempo, y aquellos hombres que permanecieron fieles observaron la condición del pueblo de Dios en ese tiempo, y dijo este hombre: por mi parte, no puedo deplorar lo bastante la triste condición de las iglesias reformadas que han llegado a un punto final en religión, un punto final, de ahí ya no pasaron. Y no quieren ir más allá de lo que
fueron los promotores de su reforma. No se puede ir a los luteranos más allá de lo que Lutero vio. Decía, soy salvo por la fe. Esa fue la doctrina que trajo Martín Lutero. El justo por la fe vivirá. Restauró una gran verdad. Recuerden que leímos en el tiempo de aquella iglesia que se vistió de púrpura y que se le dio el nombre de Jezabel y que dominó o que fue su periodo del año 538 al 1798, donde esta iglesia encontraba la salvación vendiendo indulgencias, y vino Martín Lutero y dijo, no señor, la salvación no se compra, la salvación es gratuita. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y entonces, ¿qué es lo que restauró Martín Lutero? La gran verdad de que el hombre es salvo por la fe. El justo por la fe vivirá. Pero aquí nos dice que ya en este tiempo, ya estaban tan conformes, ya no querían saber nada. No, aquí nos quedamos, somos salvos por la fe. El Señor tenía más verdades todavía que revelar. Y dice, y a los calvinistas ya los ves, manteniéndose con tenacidad en el punto en que los dejó el gran siervo de Dios que no logró ver todo. Es esta una desgracia por demás digna de lamentar, pues por más que en su tiempo fueron luces que ardieron y brillaron, no llegaron a penetrar todos los planes de Dios. Y si vivieran hoy, estarían tan dispuestos a recibir la luz adicional como lo estuvieron para aceptar la primera que les fue dispensada. Entonces, vemos que la iglesia llegó a un estado de conformidad. Ya estamos bien ya con esto. Ya no quisieron avanzar. Pero aquí nos dice que si sus líderes, si Martín Lutero, si Juan Calvino estuvieran vivos, hubieran recibido las grandes verdades que Dios tenía todavía para revelar a su pueblo y seguir avanzando hasta encontrarse con el Señor Jesús en las nubes de los cielos. Rogelio Williams creía, como Robinson, el que acabamos de hablar, que no era posible que hubiese sido recibida ya toda la luz que de la palabra de Dios dimana, porque acababan de salir de tremendas tinieblas. La iglesia en el periodo de Tiatira, que representaba el periodo cuando el obispo de Roma se hizo papa y sumió al mundo entero en las tinieblas por 1260 años, dice la Escritura que echó por tierra la verdad. Y había muchas tinieblas. Entonces estos hombres decían, no puede ser posible que el Señor no tenga más verdades que revelar. Y así fue. Ahora, en nuestro tiempo, o en el tiempo de 1800, mensaje para la iglesia de Filadelfia, Dios escogió a otro hombre. En cada tiempo Dios escoge sus hombres, ¿verdad? Por ejemplo, el tiempo de la reforma del siglo XVI, pues tenemos a Martín Lutero y tenemos Juan Calvino y tenemos muchos reformadores, pero ya en el tiempo de Filadelfia, Dios levantó a un hombre, su nombre, Guillermo Miller. Dice que Guillermo Miller era un agricultor íntegro y de corazón recto, que había llegado a dudar de la autoridad divina de las Santas Escrituras, pero que deseaba sinceramente conocer la verdad. Fue el hombre especialmente escogido por Dios para dar principio a la proclamación de la segunda venida de Cristo, como otros muchos reformadores. Guillermo Miller había batallado con la pobreza en su juventud y así había aprendido grandes lecciones de energía y abnegación.
Entonces, lo que tenemos aquí es que Martín Lutero es escogido para el Señor para anunciar el inmediato regreso de nuestro Señor Jesús. Recuerde que la palabra de Dios, el mensaje le dijo, vengo pronto, retén lo que tienes. Y a Martín se le dio este mensaje, a Guillermo Miller se le dio este mensaje, vengo pronto. Guillermo Miller dice en su experiencia personal que se sentía verdaderamente desgraciado, pero sin saber por qué. O sea, ¿por qué se sentía mal? Murmuraba y me quejaba, pero no sabía de quién. Sabía que algo andaba mal, pero no sabía ni dónde ni cómo encontrar lo correcto y justo. Gemía, pero lo hacía sin esperanza. En ese estado permaneció varios meses. De pronto, dice, el carácter de un Salvador se grabó hondamente en mi espíritu. Discerní que la Biblia presentaba precisamente un Salvador como el que yo necesitaba. Con profundo interés, estudió los libros de Daniel y el Apocalipsis, siguiendo los mismos principios de interpretación que en los demás libros de la Biblia, y con gran gozo comprobó que los símbolos proféticos podían ser comprendidos. Se convenció de que el concepto popular, escuchen bien esta nota, se convenció de que el concepto popular del reino espiritual de Cristo, un milenio temporal antes del fin del mundo, no estaba fundado en la palabra de Dios. En ese tiempo de Guillermo Miller, la gente creía en un reino espiritual de 1000 años. Un reino espiritual. Pero dice, no encontré ningún reino espiritual en la Escritura. La doctrina de la conversión del mundo y del reino espiritual de Cristo no era sustentada por la Iglesia apostólica. No fue generalmente aceptada por los cristianos hasta casi a principios del siglo XVIII. Entonces, en esos tiempos, 1800, se creía, la cristiandad en general, en un milenio espiritual. Hoy día, hermanos, voy a mencionar esto. Tal vez no lo debería mencionar, tal vez sí, no lo sé, pero ya me vino a la mente y lo voy a mencionar. Hoy día hay gente que cree en un milenio espiritual también, no dentro de nuestra iglesia, pero casi dentro de nuestra iglesia. Estoy hablando de un grupo que salió de nuestra iglesia y que seguido vienen a nuestras iglesias y tratan de introducir un mensaje que supuestamente es un mensaje de profético más avanzado. Se hacen llamar dadivianos o más conocidos como vara del pastor. Y si usted platica con ellos, si usted le dice, ¿usted es adventista? Somos adventistas. Y donde quiera se presentan como adventistas. En las redes sociales se presentan como adventistas también. Pero no son adventistas, le voy a decir por qué. Porque ellos tienen su propia organización, tienen su propio profeta. Entonces no pueden ser adventistas. Salieron de la iglesia adventistas. Pero una vez que tienen su propia organización y tienen su propio profeta, no son más adventistas. Ellos creen en un reino milenial espiritual. Dice, Miller encontró que la venida verdadera y personal de Cristo
está claramente enseñada en las Santas Escrituras. San Pablo dice: el Señor mismo descenderá del cielo con mandato soberano, con la voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y el Salvador declara que verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Porque como el relámpago sale del oriente y se ve lucir hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Será acompañado por todas las huestes del cielo. Pues el Hijo del Hombre vendrá en su gloria y todos los ángeles con él, y enviará a sus ángeles con gran estruendo de trompeta, los cuales juntarán a sus escogidos. Primera de Tesalonicenses 4:16, Mateo 24:30, 27:31, 25:31, versión moderna. Entonces aquí se nos presenta que cuando el Señor Jesús venga, su venida es personal, es literal, no es espiritual. Hay otras iglesias que dicen que el Señor Jesús ya vino. ¿Sí saben de quién estoy hablando, verdad? Aquellos que dicen que el Señor Jesús vino en 1914 y les dice uno: ¿ya vino el Señor? Sí, dice, pero vino espiritualmente. No, hermanos. La palabra de Dios nos dice que cuando el Señor Jesús venga, viene con todos sus santos ángeles, viene con la gloria del Padre. Todo ojo le verá, como el rayo que se muestra en el occidente, en el oriente. Son señales visibles, todo ojo lo verá. No hay una venida espiritual del Señor Jesús. Su venida es literal y personal. El pueblo de Dios noten bien, el pueblo de Dios no puede recibir el reino antes que se realice el advenimiento personal de Cristo. No puede haber un advenimiento, un reino espiritual. El Señor había dicho: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria, y delante de él serán juntas todas las naciones, y apartará a los hombres unos de otros, como el pastor aparta las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a la izquierda. Entonces dirá el rey a los que están a su derecha: venid benditos de mi Padre, poseed el reino destinado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces el pueblo de Dios no puede recibir el reino antes que se realice el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sigue diciendo, estamos hablando de estos pasajes que son bien conocidos para nosotros, porque este es el mensaje que dieron nuestros pioneros en 1800, porque el mundo en ese tiempo creía en un reino espiritual. Para nosotros nos parece como muy claro, pero en aquel tiempo no. Entonces por eso es que estos pasajes aparecen, porque esto era lo que nuestros líderes decían: hermano, cuando el Señor venga, viene en gloria, viene personal. Pero aquella gente tenía otros argumentos errados. Dice aquí: a su venida los justos muertos resucitarán, y los justos que estuvieren aún vivos serán mudados. No todos dormiremos, dice Pablo, mas todos seremos mudados en un momento, en un abrir de ojos, al sonar la última trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos mudados, porque es necesario que este cuerpo corruptible se revista de incorrupción y que este cuerpo mortal se revista de inmortalidad. 1 Corintios 15, 51 al 53, versión moderna. Y en 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17 dice: después de describir la venida del Señor, dice: los muertos en Cristo se levantarán primero, luego nosotros, los vivientes, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos a las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Hemos visto
por los pasajes que acabamos de citar, que cuando venga el Hijo del Hombre, los muertos serán resucitados incorruptibles y que los vivos serán mudados. Este gran cambio los prepara para recibir el reino, pues San Pablo dice, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. 1 Corintios 15:50. En su estado presente, el hombre es mortal, corruptible, pero el reino de Dios será incorruptible y sempiterno. Por lo tanto, en su estado presente, el hombre no puede entrar en el reino de Dios. Pero cuando venga Jesús, concederá la inmortalidad a su pueblo y luego los llamará a poseer el reino que hasta aquí solo han sido presuntos herederos. Conflicto de los siglos, página 367-369. Así que, hermanos, ahorita la ciencia, los científicos están inventando cada cohete, cada nave espacial, quieren ir a diferentes planetas a buscar vida por allá. No la van a encontrar, porque el reino espiritual de Dios en nuestro estado mortal como somos no lo podemos recibir. El reino de Dios es incorruptible. Entonces, regresando al mensaje de Guillermo Miller, que Guillermo Miller comenzó a hablar de que el Señor Jesús vendría pronto. Guillermo Miller encontró este mensaje en Daniel 8:14, cuando dice, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. ¿De qué estaba hablando? Primero, hay que recordar, hermanos, que lo que estábamos leyendo las notas atrás, de que hombres de Dios, vislumbrando el estado espiritual de aquellos hombres, miraban que ya no quisieron seguir adelante. Y creyeron que tenían toda la doctrina. Una de las primeras doctrinas que fue restaurada en nuestros tiempos o el tiempo de nuestros líderes fue la doctrina del santuario. Nadie conocía esta doctrina y hasta hoy día pocos. Usted puede ir a cualquier iglesia, ninguna iglesia le habla a usted del santuario. No hay ninguna iglesia. Porque esta iglesia es una luz que Dios dio solamente al pueblo adventista. Usted vaya a cualquier iglesia que usted quiera, no tienen la doctrina del santuario. ¿Qué es la doctrina del santuario? Ahorita vamos a ver conforme vayamos pasando las diapositivas, pero se habló de un santuario y de un sacerdocio y de una puerta que fue abierta, una puerta fue cerrada. Todas estas verdades fueron reveladas a nuestros padres espirituales y hoy día nosotros gozamos de estas verdades que tienen que ser proclamadas a todo el mundo y a todas las iglesias. Que el Señor Jesús es nuestro sumo sacerdote, que en el cielo hay un santuario en el cual nuestro Señor Jesús está presente delante del Padre, abogando por nosotros, perdonando nuestros pecados, borrando nuestros pecados, haciendo todo lo que hacían los sacerdotes para que nosotros podamos estar listos cuando el Señor Jesús venga sin pecado. La diapositiva que nos presenta el diagrama que Guillermo a través de su estudio descubrió es aquella profecía donde dice Daniel, si mal no recuerdo, 7:25, donde dice que, déjenme, vamos a Daniel, no quiero especular, vamos a Daniel capítulo 7, les invito a que busquen en sus Biblias,
Daniel capítulo 7, 8, no, va a ser 8, déjenme ver. Sí, Daniel capítulo 8. Dice aquí, noten bien, hermanos, estas profecías. Es capítulo 9. Dice el capítulo 9, versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, el pueblo judío, y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempo angustioso. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra durante las devastaciones. No vamos a hablar de esta profecía, nomás es de paso. Nomás estamos introduciendo aquí que en esta profecía de que el santuario iba a ser purificado, se nos da aquí la clave que comenzaba cuando sería restaurada Jerusalén. Recuerdan que Nabucodonosor destruyó Jerusalén y después el rey Ciro mandó que se reconstruyera y dijo a los judíos: pueden regresar de Babilonia. Y encontramos que este decreto fue el de Ciro, de Darío y de Artajerjes en el año 457 antes de Cristo, y que ese periodo de 2300 años y el santuario sería purificado nos llevaba hasta el año 1844. Después tenemos que hablar de esta profecía para explicarla bien. Ahorita nomás así es de pasadita. Entonces, el santuario sería purificado en 1844. Pero tenemos que aquí empiezan ya nuestros líderes a hablar de un santuario, porque la gente no sabía qué era el santuario. La gente en ese tiempo creía que el santuario era la tierra. Entonces nuestros líderes tuvieron que explicar que en el cielo hay un santuario donde entró nuestro Señor Jesucristo a presentarse como nuestro sumo sacerdote. Eran verdades que no se conocían. Para nosotros hoy día nos parecen normales, que las entendemos, y sí, pero no en aquel tiempo. Dice, lo acabo de leer esta nota, así que paso a la siguiente diapositiva. Dice: y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. La purificación del santuario se lleva a cabo con la sangre de nuestro Señor Jesús, no se lleva a cabo con fuego, porque se esperaba que cuando viniera el Señor Jesús iba a purificar la tierra con fuego. No, la purificación era de nuestros pecados con la sangre de nuestro Señor Jesús. El apóstol Pablo en Hebreos, cito estos versos, hermanos, porque aunque yo sé que ustedes los conocen, pero estos son los versos que ellos tuvieron que explicar a esa generación. Ahora bien, dice, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos
tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces, hermano, aquí estamos encontrando el mensaje de que en el cielo hay un santuario. Yo les menciono, vayan ustedes a otra iglesia y desconocen esta doctrina. No conocen esta doctrina. Y es a nosotros que se nos ha dado que tenemos que impartir esta doctrina, que nuestro Señor Jesús entró al cielo en el santuario celestial. Esteban, en Hechos capítulo 7, versículos 56 y 56, dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Cuando nuestro Señor Jesús fue crucificado y resucitó, a los pocos días, Esteban, en una visión, está viendo al Señor Jesús sentado a la diestra del Padre. Ya en el tiempo de los apóstoles. Y en Apocalipsis, el apóstol Juan dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿A dónde vio Juan al Señor Jesús? ¿A dónde? Exactamente, en medio de los candeleros. ¿Dónde están los candeleros? En el santuario, en el lugar santo. Entonces vemos aquí, gracias hermana, entonces vemos aquí que tanto Esteban como el apóstol Juan, ya desde su tiempo de la era apostólica, ya vieron al Señor Jesús en el cielo, en el templo, en el lugar santo, como nuestro sacerdote, pero oficiando en el lugar santo. Nuestros líderes, nuestros padres espirituales, vieron a nuestro Señor Jesús en el cielo también, en el templo, pero ya no en el lugar santo, sino ahora ya en el lugar santísimo. Por eso el mensaje a la iglesia de Filadelfia dijo: he abierto una puerta para ti y he cerrado otra, la cual nadie puede, nadie la puede cerrar, porque muchos se levantaron en contra de este mensaje. Dicen: ¿cuál santuario? ¿Cuál puerta? ¿De qué están hablando? Y cuando estaban diciendo que nuestro Señor Jesús pasó al lugar santísimo, decían: si desde que se fue Él entró ahí. No, el Señor tiene 2 fases. Primero en el lugar santo y luego en el lugar santísimo. Y las iglesias que quieren refutar esta doctrina dicen: desde que el Señor Jesús resucitó, pasó al lugar santísimo. Esa es la doctrina protestante. No, desde que Él subió, Él está en el lugar santísimo. Nosotros decimos: no, Él pasó en 1844. De 1844 antes estuvo en el lugar santo. Y otras verdades fueron restauradas. Dice Apocalipsis 4, 1 y 2: después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablaba conmigo y dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Entonces, notan, hermanos, que aquí en Apocalipsis 14, 1, 2 nos habla también de una puerta abierta en el cielo. Esta puerta abierta en el cielo fue la primera puerta que se abrió en el lugar santo. La segunda puerta que se abrió a Filadelfia fue la del lugar santísimo.
dice Apocalipsis 3:8, he aquí, hablando de la iglesia de Filadelfia, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces a la iglesia de Filadelfia se le dio esta puerta abierta. Pero tenemos la imagen aquí del arca de Noé. No sé si tienes esa. Tenemos la imagen aquí de Noé. ¿Por qué está esa imagen ahí? ¿Qué aparece ahí en el arca? Una puerta abierta. En el tiempo de Noé, hermano, haga de cuenta que a Noé también se le dio un triple mensaje para el mundo. El arca tenía 3 pisos. Y hubo un tiempo específico. Dice que predicó 120 años. La palabra de Dios dice, hablando de Noé, dice Génesis 7:1, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Génesis 7:4 y versículo 7 dice, y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron como le había mandado Dios, y Jehová cerró la puerta. Dios dio un mensaje de misericordia en el tiempo de Noé. Recuerden que tenemos una amonestación en Mateo que dice que cuando el Señor Jesús venga va a ser como en aquellos tiempos. Entonces, Dios en aquel tiempo tenía una puerta abierta para que el mundo entero entrara. Pero decían, está loco Noé. Si nunca ha llovido, ¿de dónde está hablando que va a llover? ¿De dónde está hablando de un diluvio? Si nunca había llovido. La puerta quedó abierta ahí. Ellos entraron y la puerta quedó abierta. Poquitos días. Nadie entró, se cerró la puerta. En el tiempo de nuestros líderes, déjenme regresar a Apocalipsis capítulos 2 y 3. Donde dice a la iglesia de Sardis, les dijo, a las iglesias protestantes de aquel tiempo, se les dijo, Apocalipsis capítulo 3, versículo 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Había muy pocas personas que permanecieron fieles en las iglesias protestantes una vez que fueron rechazadas, porque ya no quisieron seguir más adelante. Pero dice que había unas pocas personas que andarían en vestiduras blancas. Y la pregunta es, ¿y los muchos? Si había pocas personas nomás que iban a tener vestiduras blancas, ¿qué pasó con los muchos? ¿Se salvaron o se perdieron? Se perdieron. En el tiempo de Noé, ¿qué pasó con los que no entraron? Se perdieron. Y en el tiempo de nuestros líderes, aquellos también que no quisieron recibir el mensaje, se perdieron. De hecho, hermanos, hay un tema controversial dentro de nosotros, en el adventismo. Esto es nomás dentro de nosotros, no fuera, es dentro de nosotros, con el tema de la puerta cerrada. Porque nuestros líderes, cuando llegó el año 1844, muchos de nuestros líderes, incluyendo el hermano White, creyeron que la puerta de la misericordia se había terminado, que el tiempo de gracia había terminado. ¿Se terminó?
Pues por la profecía, porque decía que iba a ser cerrada la puerta. Y llegó el tiempo, entonces pues ya. Pero siguieron escudriñando porque ya ven que pasamos el gran chasco, pues el Señor no vino. ¿Qué pasó? Y se siguió estudiando. Entonces recuerden que el chasco que nuestro pueblo sufrió era que pensaban que el Señor Jesús iba a venir a la tierra para purificarla con fuego. Entonces no vino. Entonces, ¿qué pasó? Entonces se dieron cuenta que la purificación se llevaba a cabo en el cielo y que nuestro Señor Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo. No es que venía a la tierra. Pero ahí empezaron a darse cuenta que había nuevos conversos. Entonces empezaron a convertirse nueva gente. Y entonces, en esta doctrina del santuario, encontraron también que la hora de su juicio ya había comenzado y encontraron la conexión en el primer mensaje angelical con el sábado. Y se trajo la luz del sábado, el día del Señor, que había sido echado por tierra por muchísimos años. Las verdades comenzaron siendo restauradas. La proclamación, Conflicto de los Siglos, página 480, dice: la proclamación, he aquí viene el esposo, en el verano de 1844, indujo a miles de personas a esperar el advenimiento inmediato del Señor. En el tiempo señalado vino el esposo no a la tierra como el pueblo lo esperaba, sino hasta donde estaba el anciano de días en el cielo, a las bodas, es decir, a recibir su reino. Las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, ¿y qué? Y fue cerrada la puerta. No iban a asistir en persona a las bodas, ya que éstas se verifican en el cielo, mientras que ellas están en la tierra. Los discípulos de Cristo han de esperar a su Señor cuando haya de volver de las bodas, pero deben comprender su obra y seguirle por fe mientras entra en la presencia de Dios. En este sentido es en que Él dice que ellos van con Él a las bodas. Cuando haya terminado este examen, dice la siguiente nota: cuando haya terminado este examen, cuando se haya fallado respecto de todos los que en todos los siglos han profesado ser discípulos de Cristo, entonces y no antes habrá terminado el tiempo de gracia y será cerrada la puerta de misericordia. Así que las palabras: las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y fue cerrada la puerta, nos conducen a través del ministerio final del Salvador hasta el momento en que quedará terminada la gran obra de la salvación del hombre. Así que la puerta de la misericordia está abierta ahorita. Y el mensaje es para nosotros: entra. Que nadie vaya a tomar tu corona. El mensaje dice: yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Esa es la amonestación que se nos está dando. La iglesia de Filadelfia, si bien es cierto que es la sexta iglesia, todavía tenemos la iglesia de Laodicea. La iglesia de Filadelfia es la iglesia triunfante. Nosotros somos filadelfos, pero también somos laodicenses. Entre nosotros hay filadelfos y hay laodicenses. Hay aquellos que dicen: yo lo sé todo y no tengo necesidad de nada. Que no son fríos ni son calientes, son tibios. ¿Y qué dice el Señor? Los vomitaré de mi boca, porque no son ni fríos ni son calientes. Entonces, estamos en las dos fases: filadelfos y laodicenses. ¿Qué eres tú, hermano? Solo el Señor lo sabe. Solo el Señor lo sabe. Nadie puede juzgar a nadie.
Nadie puede juzgar a nadie, solamente se nos dan estas palabras de amonestación para que nosotros nos enmendemos al Señor. Que si nuestra condición espiritual no está bien, decir, Señor, ayúdeme por favor. ¿Verdad? Entonces, hermanos, con estas amonestaciones que el Señor tiene de que Él viene pronto y que nos esforcemos para que no nadie tome nuestra corona. Recuerde que al mensaje de la iglesia de Filadelfia le dice que viene, que Él los va a guardar de la hora de la tentación que viene sobre todo el mundo. Ese nos toca a nosotros. Y nos dice, has guardado la palabra de mi paciencia también a la iglesia de Filadelfia, léalo. Y porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora que viene a todo el mundo. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Por eso dice, has guardado mi paciencia. A esta iglesia se lo está diciendo. Entonces, hermanos, tenemos la gran oportunidad de entrar. Tenemos la gran oportunidad de asegurar nuestra corona. Tenemos la gran oportunidad de ser guardados de la hora de la tentación que viene a todo el mundo. Recuerda, hermano, que cuando venga la gran prueba, hermano, no va a ser nada fácil. Si en tiempo de paz no somos fieles, ¿creen ustedes que en tiempo de persecución vamos a ser fieles? Me recuerda un patrón que yo tuve, que era el anciano de mi iglesia. Me dijo una vez, estábamos hablando, ¿no?, sobre los eventos finales, que no iba a ser fácil, porque nadie podrá comprar ni vender. ¿Cómo le vamos a hacer? Dígame usted. Si usted no puede ir a la tienda, al mercado, al tianguis, donde usted vaya, no puede comprar, no puede vender, ¿qué va a comer? Y estábamos hablando de estas cosas y me dijo, bueno, yo me llevo mi caja de pollitos al cerro. Hermano, no. No es así, hermano. No es así. Así que, hermano, pidámosle al Señor que nos ayude a entender bien este mensaje y que el poco tiempo que tenemos lo empleemos para ya nuestra mente irnos preparando y que el Señor nos abra puertas. Porque si aquí nos dice que hay una puerta abierta, no solamente significa la puerta del cielo, sino que el Señor nos promete abrirnos puertas. Cuando dice, te tengo una puerta abierta, lo único que nosotros tenemos que dar es el paso así de, no, o sea, está el abismo aquí. ¿Recuerdan la visión? ¿Recuerdan esa visión? Donde van por un camino, es una visión del pueblo adventista que va a la ciudad y van por un camino, ese camino se va haciendo estrecho cada vez más. Llevan su carruaje, lo tienen que dejar a un lado, tienen que quitarse los zapatos porque el camino ya es resbaloso. Llegan a un momento donde solamente hay unas cuerdas y tienen que agarrar para cruzar. No hay más. El Señor va a abrir puertas. Ahí está la escalera de Jacob, ¿verdad? Sí, es posible, hermano, sí, hermana. Si es posible y tenemos que escalar, el Señor nos dará una escalera. Estoy hablando espiritualmente. Pero el Señor, más que nadie, quiere salvarnos, o sea. Dio a su Hijo para salvarnos. Entonces, somos valiosísimos delante del Señor. Así que, hermanos, buen ánimo y el Señor les bendiga.